contentos de tenerte conectado hoy con nosotros. Hoy quiero anunciarte que vamos a estar viviendo la Santa Cena. Este es un acto demasiado hermoso que debemos conmemorar cada mes y cada día de nuestras vidas, en especial hoy. Así que ahí donde estás, prepara tus elementos y además levántate y adora a Dios con nosotros. Allí donde estás, levanta tus manos. Olvídate de todo lo que está a tu alrededor. Que este momento sea entre Dios y tú. Oh Señor, ponemos nuestras cargas delante de ti, Señor. Que seas tú llevando el control. Que seas tú, Señor, este día, Jesús. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Allí me encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh Señor, somos tuyos. Tu gracia abunda en la tormenta, su mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tus. Oh Señor, nos ponemos delante de ti, entregamos nuestras cargas. Oh, oh, tú me llevas, tú me llenas. Oh Señor, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia.
descansan en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Somos a ti, Señor. Hasta el final. Oh Señor, somos ti. Tienes tu control. Bendiciones para todos los que nos ven en sus casas. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Espero tengan preparado todos los elementos de la Cena del Señor, la cual vamos a celebrar en este día. Hoy quiero hablar de la Cena del Señor, darles una pequeña enseñanza sobre lo que es la Cena del Señor, la cual fue instituida en la palabra del Señor. En la Biblia aparecen muchas fiestas celebradas por el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Ellos, en medio de la institución de la Cena del Señor, también celebraban algunas fiestas como los panes sin levadura. Celebraban también la fiesta de los tabernáculos, pero para ellos era de gran importancia celebrar lo que se llamó la Pascua. En la cena pasada les estuve hablando de lo que significaba la Pascua para el pueblo de Dios. Significaba la liberación, significaba la libertad por la mano de Dios de la esclavitud. Significaba que ellos habían sido arrancados de un pueblo donde ellos eran esclavos para pasar a ser dueños de su propia tierra, libres de tener una familia y de tener todas las propiedades. Eso significaba la libertad, la liberación. La libertad no solo para ellos, sino para todos sus hijos, para toda su generación. Por eso celebraban la Pascua. Les hablé la semana pasada que cuando el ángel de la muerte se paseaba por todo Egipto, quitándole la vida a todos los primogénitos, tanto del ganado, de los bueyes, de los animales y de los hombres, el pueblo de Dios celebraba la Pascua dentro de sus hogares, esperando el día siguiente, que era el día de su libertad. Cuando se celebra la Pascua, normalmente lo hacían con un cordero, el cual era reservado, engordado y apartado para este día. Se comía asado a las brasas con hierbas amargas y pan sin levadura. Esto es la cena judía. Pero también celebraban, aunada a esta, celebraban también lo que se llama la fiesta de los panes sin levadura, la cual se extendía por 7 días de la semana. Había un día muy especial que en el vocablo judío se llama Pesach, que era el día en que convergía los 7 días de los panes sin levadura y el día de la Pascua. A ese día se le llamaba Pesach. Pesach significa misericordia, perdón, pasar por alto, dejar así, darte la mano en paz con tu hermano. Era un día donde la gente del pueblo de Dios perdonaba sus deudas, perdonaba a sus agresores, perdonaba a todo aquel que le había hecho daño, perdonaba a todo aquel porque no podían tomar la cena, el cordero inmolado, sin estar en paz. Por eso necesito que ahí en tu hogar, donde te encuentres, en tu casa, si tienes algo en contra de alguien, este sea el día de Pesach para ti. Si estás molesto con tu esposo, si estás molesta con tu esposa, si estás molesta con tus hijos, ve, dale la mano y dile shalom, paz entre nosotros. No hay nada, perdona la deuda en este día, porque no solamente era comer un cordero asado a las brasas con pan sin levadura, era el sacrificio de este cordero, su sangre derramada, que en el pasado representó la liberación del pueblo de Dios, y en el presente era la cena, pero en el futuro era Cristo resucitado después de haber sido sacrificado. Es una profecía de todos los propósitos, así que hoy necesitamos que estemos en paz con todo el mundo. Así se toma la cena del Señor, estando en paz y en bendición con todo. Por eso este momento que vamos a tomar la cena del Señor, me gustaría que todos, si tienen sus elementos, nos acompañen para tomarla, porque dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Dice que Jesús, cuando estuvo acá en la tierra y fue a ser entregado, una noche antes preparó un lugar.
así como me imagino que tú preparaste tus elementos y tu casa para tomar esta cena. Preparó un lugar llamado el aposento alto y se reunió con sus discípulos. Y dice la palabra de Dios que reunidos con sus discípulos, tomó el pan, lo alzó y lo bendijo. Así que yo quiero que hoy lo hagas conmigo, ahí en tu casa, donde te encuentres, con tus hijos, con tus amigos, con el que estés. Dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también a vosotros os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue a ser entregado, tomó el pan. Quiero que alces ahí donde está tu pan conmigo. Tomó el pan, dando gracias a Dios, lo alzó y le dijo a sus discípulos: tomad, comed todos de él, porque este es mi cuerpo. Este es el sacrificio de Jesús, el cual será entregado por el perdón de vuestros pecados. Así que participemos todos del cuerpo del Señor. Igualmente, terminada la cena, tomó la copa, tomó su cáliz, lo alzó y dijo: tomad, bebed todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de un nuevo pacto. Y todas las veces que hagas esto, la muerte del Señor anunciaré hasta que Él venga. Así que participemos todos de la copa del Señor. Así pues, cada vez que comas de este pan y bebas de este vino, la muerte del Señor anunciamos. Estamos viviendo en pleno siglo XX. Estamos viviendo en un tiempo muy diferente al tiempo judío. No celebramos la Pascua, la liberación del pueblo judío de su cautividad y la libertad. Celebramos que ya Cristo fue a la cruz del Calvario como el Cordero inmolado. Dio su sangre en rescate de nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados. Por eso hoy es un día en que tienes que acercarte a tu amigo, a tu familia, pedirle perdón, sentir la paz de Dios en tu corazón, darle un abrazo y decir: voy a tomar la cena del Señor dignamente. Es un día de perdón, es un día de paz, es un día de misericordia. Por eso te digo hoy, hermano, hermana que me estás oyendo, esta es la cena del Señor. Bienaventurados los que fueron llamados y participaron de esta cena. Así que ahí donde está, acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por esta oportunidad que me dan mis hermanos de entrar a su casa. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo allí donde estés pueda tocarlo. Que tu Espíritu Santo les abrace, les puedas hacer sentir el perdón, puedas hacerles sentir la paz que sobrepase todo entendimiento, Señor. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, con la autoridad que me han dado mis pastores Edgar y Levé de Tobar para ministrar en este altar, los bendigo con toda bendición espiritual, que en su casa y en su vida puedan recibir la herencia espiritual de bendición y de prosperidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos en este día especial, domingo de celebración, domingo de Santa Cena, donde conmemoramos nuestro Señor Jesucristo, la muerte y resurrección. De verdad que hoy es un día especial. Nuestra planificación semanal, el D72, será transmitido el día martes a las 7 de la noche, así que conéctate por nuestras líneas Zoom. Todos tus reportes de grupos de amistad y de discipulado debes enviarlos al correo rebecatobarleal@gmail.com. Allí reportarás lo que haces día tras día y semana tras semana. Seguimos con nuestras oraciones y ayunos de humillación. Debemos hoy más que nunca buscar a Dios en nuestra intimidad, en nuestra casa. No debemos desfallecer en la oración. Quiero compartir en estos minutos un versículo extraordinario. Está en Romanos 8:17 y dice de la siguiente manera: y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué nos quiere decir este hermoso versículo? Que nosotros fuimos diseñados para la herencia de Dios, somos coherederos de la gracia y eso también tiene que ver con nuestras finanzas. Pero siempre nosotros queremos ser prosperados en nuestra área financiera, económica, y quizás tú estés pasando por una situación difícil, pero eso no quiere decir que ese sea tu destino final. Pero nosotros sí clamamos y queremos que Dios nos levante nuestra economía y queremos que Dios nos bendiga en todo momento.
Pero cuando nos llama a Dios a ser fielmente representantes de su reino, allí es donde nos complicamos. Por eso nosotros debemos actuar y obedecer la palabra de Dios. Sé un fiel a Dios, dale a Dios lo que Él le corresponde. No te limites en dar tus donaciones en todo lo que Él te exija en el servicio. Hoy más que nunca debes decirle a Dios con tus acciones que Dios está contigo. Y verás que no solo serás coheredero, sino que Dios atravesará contigo cada circunstancia. Vencerás y llegará la gloria en tu casa y en tu vida. Hola, bendiciones, bienvenido una vez más a tu iglesia en línea. Estamos acá nuevamente reunidos en el nombre de Dios para celebrar un día más del Señor. Aunque no estamos viniendo al templo, nuestra casa lo hicimos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso te doy la bienvenida una vez más y prepárate para escuchar la palabra que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Esdras. Vamos a dar continuidad al tercer paso de la serie que hemos estado estudiando, titulada El Regreso. En la primera hablamos del cautiverio, cómo era vivir en él, cómo lo vivieron los judíos en los tiempos cuando estuvieron cautivos en el exilio en Babilonia. También en la segunda parte hablamos de un nuevo baile, cuando en el Salmo 126 vemos al pueblo de Israel cumplir el sueño de regresar a Jerusalén, a reconstruir todo lo que había quedado arruinado a través del exilio que ellos sufrieron al irse tras el imperio de Nabucodonosor. Y durante ese tiempo, duraron 70 años, pero en el momento de salir lo hicieron con alegría, con gozo, con entusiasmo. Fueron una tierra totalmente diferente, una generación muy diferente a lo que fue Israel en los tiempos de la esclavitud de Egipto. Cuando ellos regresaron, pasaron un desierto que tardó 40 años y en ese desierto fueron tratados por Dios, procesados por Él, porque era un pueblo totalmente diferente. Era un pueblo que murmuraba, criticaba, peleaba, se quejaba, no conocían a su Dios, no reconocían a sus grandezas, siempre vivían quejándose de todo lo que les pasaba, de todo lo que les ocurría. Muchas personas perecieron en ese desierto, jamás se imaginaron esa tierra prometida que ellos iban a tomar, a conquistar, no tenían espíritu de conquista. En cambio, la gente que estaba en Babilonia era una gente diferente, ya era una generación que había heredado, había trabajado, habían pasado los años y era una generación distinta, una generación que conocía a su Dios, una generación que a pesar que pecó, que a pesar que se alejaba de Dios, a pesar de que pasó dificultades, tormentas y que fue a vivir a un exilio, era un pueblo totalmente diferente, era un pueblo que no se olvidó de Dios, era un pueblo que se arrepintió de sus pecados, era un pueblo que provocó a Dios a través de la alabanza porque jamás dejó de hacerlo, un pueblo que se rehúsa a vivir y hacer que las personas hicieran del pueblo de Israel escarnio, un pueblo que se rehúsa a que sus burladores los trataran con deshonor hacia su Dios, no respetaran su religión, no respetaran a su Dios y les provocaban a ira y los mandaban a cantar cánticos alegres, cánticos de Dios, cuando ellos no querían hacerlo, pero no significaba que no era porque no querían adorar al Señor, sino que no quería hacerlo para que ellos se burlaran de Él. Un pueblo totalmente diferente que vimos en el Salmo 137, pero que en el Salmo 126 está gozoso, está alegre, está feliz, va al regreso, hay algarabía, hay una marcha de miles y miles de judíos que vuelven a retomar el camino para llegar a Israel. Ahora, el pueblo de Israel salió de ese exilio de Babilonia, salió de su sufrimiento hacia la tierra prometida. Era un pueblo que deseaba volver. Su deseo por volver era grande, pero no más grande que su deseo de reconstruir nuevamente la casa donde ellos podían adorar a Dios, el templo de Salomón. Ellos iban dispuestos,
junto a Esdras, junto a Nehemías, líderes que enrumbaron a una nueva transición al pueblo de Israel. El capítulo que acabamos de leer es un capítulo donde Esdras y Nehemías son los primeros en liderizar la obra que está a punto de desarrollarse. Son los primeros que están dispuestos a ir adelante. Esdras representa todo lo que es la parte de sacerdocio. Él era un sacerdote. Él iba junto con los otros sacerdotes, iba junto a todos los levitas, a los cantores del templo. Ellos conocían muy bien la homilía, si se quiere decir así, la homilía que había construido David, el rey David, y también había estipulado Moisés para el momento de levantar a Dios sacrificios de alabanza, sacrificios de ofrenda, holocausto de amor para el Señor. Ellos iban dispuestos a levantar lo que un día su enemigo les destruyó. Llevaban los instrumentos que habían sido llevados para Babilonia, con que ellos adoraban a Dios y le levantaban servicios ocultos a Él en cada momento que ellos lo realizaban. Era un pueblo que venía dispuesto, y aparte Nehemías era un oficial del rey. Era un oficial que estaba cercano, ocupaba un lugar, un puesto muy importante en ese tiempo, y él fue uno de los pioneros que comienza a hacer todo lo que estaba disponible y todo lo que Dios le había permitido de autoridad, y estar cerca al rey como su copero, para poder derribar todo lo que el enemigo pudiera levantar. Pidió permiso al rey para ir a reconstruir. En el tiempo que esto sucedió, fue en el tiempo cuando Babilonia cae, el rey Nabucodonosor muere, y Babilonia cae porque sus sucesores no eran tan fuertes como Nabucodonosor y no pudieron mantener el reino, y caen bajo el imperio de Persia. Un imperio que estaba totalmente conquistando desde el este al oriente, desde el este hasta el oeste, de todas las tierras del oriente. Era un imperio fuerte que gobernó durante 200 años, y en ese tiempo Dios usa a Ciro como rey para poder llevar al pueblo de Israel, salir de la cautividad, que vayan hacia su tierra a reconstruir. Y fue durante el reinado del rey Ciro, el rey Darío y el rey Artajerjes, que luego ese reinado y ese imperio cae bajo el dominio de Alejandro el Magno, que gobernó después de los años 300 antes de Cristo. Y cada uno de ellos, cada uno de ellos hace algo para provocar que el pueblo judío regrese con prosperidad, regrese con materiales, regrese con todas las cosas que necesitaban para reconstruir. Y aunque se levantaron enemigos, ellos tenían el espíritu de guerrero dispuesto dentro de ellos para enfrentar cualquier circunstancia que ellos pudieran presentar. Ahora, aplicándolo a la vida de hoy, a lo que nosotros vivimos, una historia tan magnífica como esta, cuando un pueblo pudo salir destruido de esa cautividad y regresar destrozado física, espiritualmente, para poder entrar a una tierra que no era lo que ellos habían dejado. No sabían la magnitud de lo que iban a encontrar allá, pero fue un pueblo que decidió creer en Dios. Hoy la tierra, la humanidad, los países, las familias necesitan creer en Dios. Una de las cosas que ha hecho que la humanidad entera se venga abajo socialmente, que esté dividida, que nos comamos los unos a los otros, que no tengamos tolerancia ni respeto el uno del otro, sino que cada día nos destruyamos más, es el estar lejos de Dios. Es dejar a Dios fuera de nuestros hogares, fuera de nuestras familias, fuera de nuestras vidas, como si Él no existiera.
o como si no necesitamos de Él para seguir adelante, o como si Él lo pudiéramos tener como una reliquia solamente, donde nosotros pudiéramos recordarlo en los momentos malos. Dios es un Dios hermoso y es para vivirlo en todo momento de nuestras vidas, tanto en los momentos malos como en los momentos buenos. Y así fue este pueblo que salió a reconstruir a Israel. Era un pueblo que había pasado un proceso durante estos gobiernos, pero que regresaba feliz con Esdras y Nehemías. ¿Qué podemos aprender de ellos? Lo primero es que cuando ellos regresaron dispuestos a reconstruir a Israel. ¿Pero qué tenían que reconstruir? Imagínense el impacto de la reconstrucción. Algo así como el impacto que nosotros sabemos que está pasando en nuestro país, que podemos decir que la economía está fatal, que la política está fatal, que hay muchas cosas destruidas en nuestra nación. Este pueblo regresaba de donde una tierra que era próspera, una tierra que era bendita, una tierra que tenía todo, y era su amor y su pasión era tan grande, era tan hermosa, que ellos decidieron irse hasta Israel. Pero ¿qué encontraron? Encontraron ruinas, encontraron destrucción, no encontraron ni protección, porque las grandes ciudades se tenían que proteger y hasta las ciudades más chicas tenían que hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos levantaban murallas que los protegían ¿de qué? De los animales feroces, de los enemigos que pudieran venir a atacarlos, a robarles sus alimentos y a tomar sus mujeres. Las murallas los protegían de toda cosa extraña que estuviera afuera, de todo ataque que pudiera venir y los pudiera destruir. Estas murallas quedaron en el piso y durante sus 70 años en cautiverio nadie las pudo levantar. ¿Por qué? ¿Por qué no se pudo levantar el templo y por qué no se pudo levantar tampoco las murallas? Porque los grandes artesanos, los hombres ricos, los hombres de poder, los gobernantes y los príncipes, la descendencia y su familia más poderosa de Israel no estaban allí. Allí quedaron los pobres, allí quedaron las personas que no tenían oportunidades, allí quedaron las personas que tenían que trabajar del día a día. Allí quedaron las personas que no tenían semilla para sembrar. Las personas que quedaron allí tuvieron que vivir en la más cruel pobreza. Cada día se hicieron más pobres y el pueblo y el templo de Israel estaba totalmente abandonado. Había sido quemado una parte por los soldados de Nabucodonosor. Ellos habían sido destruidos una parte, pero también estaba totalmente dañado. No había instrumento para hacer holocausto, todos se lo habían llevado. Y parte del sacerdocio se fue también. En el pueblo de Israel no quedaron sacerdotes que se ocuparan durante esos 70 años de reconstruir el templo. Y entonces ellos regresaban a una ciudad totalmente devastada. Ellos regresaban a una ciudad totalmente destruida. Y les tocó reconstruir, según el libro de Esdras, en el capítulo 7, en el capítulo 3, versículos 7 en adelante. Lo primero que ellos hacen es reconstruir el altar, reconstruir el templo. Lo hicieron para adorar al Señor. Los sacerdotes se pusieron otra vez sus ropas sagradas para levantar adoración y levantar un altar hacia Dios. Y otro que tuvieron que reconstruir son las murallas, porque cuando cuando un país va a comenzar de nuevo y va a comenzar una ciudad y va a comenzar una nueva familia, encima de cenizas y de ruinas que le has dejado, una separación, un divorcio, una pelea, una infidelidad, una traición, un dolor, algo que les ha afectado a sus hijos, un impacto financiero donde no se han podido levantar. Mujeres y hombres, madres, hijos que no han podido levantarse, que no han podido construir.
es necesario entender que el pueblo de Israel, para poder reconstruir esa nación, reconstruirse como nación, debieron reconstruir dos cosas. Debieron reconstruir su vida espiritual y debieron reconstruir también su vida financiera. Las finanzas tenían que ver con todo lo que se puede llamar lo secular. Todo lo que tenía que ver con el levantar las murallas tenía que ver con lo secular. Pero todo lo que era espiritual tenía que ver con lo que Esdras hizo con los sacerdotes. Es necesario que nosotros podamos trabajar en las dos áreas. Así como nosotros trabajamos para ser productivos, para obtener un carro, para obtener una familia, para levantarnos, es necesario también poder reconstruir desde adentro de nosotros una vida íntima con Dios, una vida donde nosotros podamos llegar a Él, una vida donde nosotros nos podamos encontrar con Él y tener una relación que se basa no con la perfección que tú tengas, porque en la Biblia no hay ninguna persona perfecta. Dios se encargó de llamar hombres y mujeres totalmente imperfectos, personas quebradas, personas almáticas, personas que sufrieron y que tomaron malas decisiones, pero aún así no dejaban de ser hijos de Dios, y Dios no dejaba de creer en ellos. Entonces nosotros debemos cambiar nuestra actitud tan perfeccionista que tenemos, que deseamos ser como perfecto para poder entrar a la presencia de Dios. Y no hay nadie perfecto, ni yo, ni tú, ni nadie. Sencillamente, para poder entrar a la presencia de Dios, tienes que ser sencillo de corazón y aceptarlo a Él. Reconstruyeron su lugar de adoración y reconstruyeron los muros y empezaron otra vez a levantarse como una ciudad, como una nación, como un gobierno, a pesar de que aún estaban siendo gobernados por los persas. Ahora, ¿cómo aplicamos nosotros esto a nuestras vidas? ¿Cómo aplicamos nosotros la reconstrucción que tuvo Israel hacia nosotros? Lo primero que debemos hacer es pensar cómo estamos como familia. Me llama la atención los comentarios de muchas personas que hablan y dicen que durante este tiempo hay divorcio, hay peleas, hay separaciones, hay personas que no han podido encontrarse por estar dentro de su casa. Y sí, puede suceder, porque nos hemos basado tanto en trabajar afuera, en estar tanto tiempo afuera, que lo más importante, que es nuestra familia, quizás se nos olvidó. Se nos olvidó el compartir, el abrazar, el tolerarnos, el estar tiempo juntos. Entonces a nosotros en Venezuela nos ha tocado que no tenemos internet, no tenemos DirecTV. Entonces nos toca a veces, cuando se va la luz y todas las cosas que suceden, nos toca a veces estar a solas con nuestra familia y sí, pasar 24 horas, 7 semanas, 24 horas, los 7 días de la semana. Y sí, puede ser difícil. Pero para reconstruir tu casa, tienes que darte cuenta el deterioro que tú tienes, el deterioro que tienes dentro de ella, en qué hemos fallado, en qué nosotros podemos comenzar, en dónde nosotros podemos comenzar de nuevo, dónde podemos empezar. Aún tienes algo para empezar dentro de tu casa, con eso lo vas a hacer. Vas a reconstruir con lo que te quedó. Israel comienza a hacer su trabajo de reconstrucción con lo que le quedó. Y a través de Ciro fueron llevando maderas y todo lo que necesitaban para reconstruir el templo de Dios, las murallas y todo lo que necesitaban. Es muy importante reconocer qué pasa dentro de nuestros hogares, qué pasa dentro de nuestra familia, en qué debo cambiar yo como esposa, en qué debe cambiar el esposo, en qué debemos cambiar, en qué debemos dejar que nuestros hijos cambien. A través de la oración, ayudar y dejar las peleas, dejar las murmuraciones, dejar de acusarnos, dejar de pelear y juntos tomar una misma visión, un mismo Dios y comenzar a levantarnos. Una familia que está destruida y dividida no puede avanzar, no puede prosperar. Cuando el hombre que quiere ser la cabeza de su casa y quiere dirigir a su familia y es desautorizado con
constantemente por una esposa que está a su lado y que no está de acuerdo con nada de lo que hace. El esposo puede llegar a oprimir a la esposa, quiere que la esposa haga lo que él quiera. Hay familias que están destruidas por las palabras. No hay golpes en algunas familias, pero algunas familias están devastadas por las palabras. Estamos devastados por las palabras. ¿Cuántas veces ofendemos a nuestros seres queridos que decimos que amamos y aún así podemos tenerlo ahí que parece que está completo, tiene la cabeza, tiene su cuerpo, tiene sus dos manos, tiene sus dos piernas, pero por dentro, ¿cómo estamos cada uno? Los que conformamos esa casa, esa familia, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos estamos amando? ¿Cómo nos estamos tolerando? Los hijos, ¿cómo están aceptando sus procesos de vida en su familia? En el mensaje pasado yo les dije que hay personas que viven tan sumergidas en su dolor y en su cautividad que el regreso para comenzar una nueva vida les pasa por la puerta de su casa y no lo pueden ver. No pueden ver las oportunidades. Hay familias que no están viendo oportunidades para volver a comenzar, que no están viendo oportunidades para perdonarse, que no están viendo el valor que se tiene, que no están valorando al miembro de tu familia para poder levantarte y poder reconstruir, sino que vives socavando lo poco que te quedó con palabras como esto no va a servir, esto no funciona, tú y yo no vamos a continuar, sin contar todas las palabras, ¿verdad?, que decimos de maldición, de groserías, de falta de respeto, de enojos. La familia debe recapacitar en cuántas veces nosotros nos faltamos el respeto. Tanto las familias, estoy hablando de los esposos y nosotros los padres hacia nuestros hijos. Para yo poder reconstruir lo que he dañado en crianza o en diferentes procesos de mi vida con una relación de mis hijos, tengo que empezar a pedir perdón. Porque los papás no somos perfectos y los papás nos equivocamos. Y debemos reconocer nuestros errores y pedir el perdón que sea necesario para reconstruir el alma de tu hijo, las emociones de tu hijo que quedaron ligadas el día que la ruina llegó a tu hogar, el día que las cosas se salieron de su órbita, el día que la casa se volvió oscuridad. Hay luz para tu casa. Con Dios lo puedes hacer. Lo segundo que ellos hicieron fue reconstruir su país. Y nosotros los venezolanos, no sé por qué, los latinos, tenemos la costumbre de menospreciarnos tanto. De echarnos tanta culpa. Como que lo nuestro no sirve, lo nuestro es lo peor. Estaba en estos días viendo una serie sobre el mundial, desde que comenzó, los que han ganado las copas y todos los que han sido campeones, entre ellos, entre nuestro país, está Brasil, está Argentina, que son ganadores de copa en el mundial, están las copas que han sido ganadas en Europa, y entonces comienza toda la historia o la biografía primero pasa por todas las copas que son ganadas en Europa, y wow, a mí me impactó Alemania, un país totalmente destruido durante los tiempos nazi, un país que quedó devastado, un país que cuando comienzan los juegos de las copas, de los mundiales, era un país que apenas se estaba levantando desde la Segunda Guerra Mundial, era un país pobre, sin nada, y que pudo salir de esa situación con un ánimo que cuando ellos fueron a la copa, ellos fueron con el deseo de ganar. Ellos nunca iban como que, ay no, nosotros el país pobrecito. No, admiro cómo ellos hablan de ellos mismos, cómo hablan de su nación, cómo hablan de que ellos no hablan de ruina, ellos no magnifican lo malo, sino que hablan de las oportunidades. Luego, cuando vino uno de los países latinos, comenzó a hablar
el primero que comienza a hablar dice, no, es que nosotros no somos iguales que antes. Cuando nuestro país comenzó a ganar copas, era porque teníamos esto y lo otro, pero ahora estamos divididos. Y comienza a hablar tan mal de su camiseta, es decir, de todo el trabajo que han realizado, y comienza a resaltar todo lo malo que me sacó pues de onda, porque yo venía tan influenciada por los países europeos que cuando llego a los países latinos y veo nuestra manera de hablar, yo le digo a mi esposo, ¿por qué somos así? ¿Por qué nosotros los latinos somos así? Nada sirve y lo peor, y este gobierno, y el que viene no va a hacer nada, todos son iguales, que mira, no, Dios mío, en el tiempo que nosotros estamos pasando los venezolanos, es un proceso tan fuerte, porque es que nosotros nos acusamos a nosotros mismos, peleamos con nosotros mismos, estamos divididos, no tenemos tolerancia, no tenemos respeto, no creemos en nada, a todo lo tratamos igual. Si un gobierno falló, así traemos al que viene y el que se puede levantar. Ay, no viste ese, tanto que dijo, tanto que habló. Somos terribles. Entonces, nosotros debemos que entender que debemos trabajar en la reconstrucción de nuestra política, de nuestra economía. La debemos hacer con buenas expectativas. Debemos echar manos a la obra. Sabemos que tenemos un país devastado, pero no significa que no te vayas a levantar, que no nos podamos levantar. Así como Israel, los gobiernos de Ciro y todos estos imperios pudieron traer para la reconstrucción, así también Venezuela tendrá para reconstruir lo que nosotros necesitemos. Que ahorita estamos pasando, lo mal que estamos pasando, sí, es verdad, es una realidad, no la podemos tapar con un dedo, al igual que todas las naciones, estamos pasando momentos difíciles, pero Europa, te has levantado de guerras, te vas a levantar de esta. Todos los países que me puedan escuchar, todas las personas, yo te quiero decir que puedes trabajar en tu nación, en la nación donde estás ahora, puedes Dios usarte para reconstruir y para poder levantar todo lo que esté arruinado, todo lo que esté destruido, todo lo que esté dañado. Y lo tercero fue su vida espiritual. Nosotros podemos progresar en muchas áreas de nuestra vida, pero la vida espiritual del hombre es muy importante porque nosotros fuimos creados por un ser espiritual. Nosotros fuimos creados por Dios. Y nuestra necesidad siempre básica va a ser adorar a Dios. Y hoy yo quiero hacerte un llamado para que tú puedas reconstruir tu vida espiritual. Cuando yo lavo un vaso, no lo lavo solamente por fuera. Tengo que empezar desde su interior. Y tengo que luego pasar a sus orillas para saber que aunque el vaso se vea limpio por fuera, por dentro también necesita ser lavado. Y sus orillas llenas de gérmenes necesitan ser lavadas correctamente. La única forma que un hombre y una mujer se pueda sentir completo es que su vida espiritual sea reconstruida con ese Dios que un día lo creó. El Salmo 139 dice que nuestro embrión vieron los ojos de Dios. Cuando tú fuiste formado en el vientre de tu mamá, allí estaba ya Dios contigo. Cuando tú estabas allí, Dios estaba a tu lado. Y tus ojos miraron a tu Creador. Luego, cuando venimos al mundo y crecemos, estudiamos, nos reproducimos. Algunos tenemos todos los éxitos que nos proponemos, los sueños. Y llegamos, y hay personas que están muy bendecidas materialmente, pero por dentro están muy vacíos. Por eso se necesitan cosas que los llenen.
Cada día más triunfo, cada día más posesiones, cada día más material, pero más vacío. Estamos frente a una humanidad vacía. Estamos frente a una humanidad que, aunque es la civilización ahorita más desarrollada en comparación atrás a toda la historia, todavía no hemos podido civilizarnos del racismo. Todavía no hemos podido civilizarnos de nuestras diferencias sociales y religiosas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se ha endurecido. Fuimos creados por un Dios para adorarlo, para bendecirlo. Hay una Biblia que nos habla de cómo podemos conducirnos. No ser perfectos, conducirnos. Porque si amáramos al prójimo, tú no le harías daño. El amor del mundo y la reproducción humana, la única manera que se pueda sostener y seguir avanzando sin más maldad en el corazón, aunque dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso vemos naciones frías, por eso vemos países fríos, por eso vemos hombres matando a otros ciudadanos por un color. Por eso vemos a personas destruirse porque no te cayó bien. Por eso entramos a la casa del amigo y si envidiamos algo de esa casa, lo queremos tomar, arrebatar y destruirlo. Porque el mundo está frío. Porque el mundo necesita de Dios. Y en estos meses que han pasado, donde hemos estado en un acuartelamiento dentro de nuestras casas, no dirigido solamente por gobernadores, sino también dirigido por Dios que lo ha permitido. Dios te paró, Dios nos paró. Dios te dijo: detente, humanidad, vas tan acelerada que le vas haciendo daño a todo el mundo y no te das cuenta. Hago un nuevo acto de corrupción. ¿Cómo quito a este para ponerme yo? Venganza, miedo, temores, lucha. Son parte ahora de las murallas que están caídas en todas las naciones. No tenemos protección de Dios. Hemos sacado a Dios de nuestras escuelas. Hemos sacado a Dios de nuestras casas. Hemos sacado a Dios de nuestra familia. Y si alguien acude a la iglesia, hacemos lo imposible para que no continúe allí, sino que lo sacamos y no les permitimos que adoren a su Dios. ¿Sabes lo que pasó con el mundo espiritual de Israel? Con su vida espiritual. Ellos no le permitieron a ningún persa y no le permitieron a ningún babilónico que dejaran de adorar a su Dios. La vida espiritual en la humanidad es muy importante. El respeto también es importante. Soy de las personas que cuando hablo de Dios trato de respetar la creencia de cada quien. Porque antes de yo estar aquí predicando esta palabra, yo pertenecía a un grupo católico. Y créanme que lo hice con toda la fe. Lo hice con toda mi fuerza. Y esa fuerza me llevó a donde yo estoy hoy, al camino que hoy he tomado. Pero para yo poder presentar al Dios que hoy predico, al Dios que hoy amo, al Dios que ha reconstruido mi vida, porque yo no soy una mujer perfecta, yo no tengo un hogar perfecto, pero sí puedo decirle algo. He sido una mujer que año a año he amado a Dios constantemente y así me quiero mantener. No por el que dirán, no por lo que los otros digan de mí, es porque a mí me hace feliz lo que yo soy y lo que yo hago. Me hace feliz el predicar el evangelio. Me hace feliz que un día yo estaba totalmente rota y vacía, destruida totalmente, emocional, física y espiritualmente. Llegué a sufrir de ansiedad, de miedos, de temores. Llegué a sentir que en mi vida, si Cristo no fuese llegado, yo no sé qué fuese hoy de mi hogar, porque lista yo no estaba para tener un hogar.
Lista yo no estaba para tener hijos. Lista yo no estaba. Quizás podía estudiar, trabajar, obtener mucho dinero, como mucha gente. Pero quizás iba a ser una persona que iba a ir golpeando en la vida todo lo que Dios me diera. Dios me daba algo y lo dejaba tirar y caer. Así somos nosotros cuando no tenemos a Dios. Así es la sociedad. Puedes tener carros, puedes tener casas, puedes tener tus finanzas bendecidas, puedes tener todo lo que tú quieras, pero ¿sabes qué? Jamás te llenarán. Jamás llenarán tu corazón. Siempre necesitarás de algo o de alguien. Dependerás de alguien o de algo. Porque nuestra dependencia es divina. Por eso muchos dependemos hoy de pastillas para dormir. Por eso hoy dependemos mucho de drogas, de alcohol, para poder olvidar los recuerdos del pasado y los vacíos que nuestros antepasados nos han dejado. Abuelos, tíos, hermanos, padres. Joven que me escuchas, necesitas reconstruir tu vida desde el mundo espiritual. Dios para muchos es risa, pero es lo que le está haciendo falta a la humanidad, a la iglesia. Iglesia, tenemos que reconstruir los muros que durante estos 3 meses se nos han venido abajo. La oración, la adoración, traer nuestros diezmos, traer nuestras ofrendas, traer holocaustos que agraden al Señor. Hay personas que he tenido que ministrar, que su fe se les vino abajo durante estos 3 meses. Personas que se encuentran en este momento en el mismo punto donde Dios un día los encontró. Necesitamos reconstruir nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración. Y aquel amigo que me escucha, aquel hombre o mujer o joven que se encuentra allí y que abriste tu teléfono o por un familiar estás escuchando este mensaje, quiero decirte que no es una casualidad. Quiero decirte que Dios te permitió que tú me escucharas. Y quiero decirte que aunque lo tengas todo, te falta Dios. Y al que no tiene nada, le falta Dios. Familias que me escuchan, hace falta un poco más de Dios en nuestros hogares. De su presencia, de su amor, de su tolerancia, de su Espíritu Santo. Pero a ti, amigo, quiero decirte que hoy puedes comenzar, porque cuando te venga la oportunidad que Dios te va a dar, porque Dios te va a dar oportunidades, a todos nos las da por igual. Dios no hace sección de personas, le da una oportunidad al otro y al uno no. Solamente que hay personas más aguerridas que son capaces de ver, son capaces de ir más allá de las ruinas de sus vidas. Pero Dios no quiere que vivas así. Y es por eso que hoy quiero invitarte a que abras la puerta de tu corazón y dejes que Dios entre en tu vida con una oración tan sencilla, pero muy poderosa, que puedes hacer allí solamente tocándote tu corazón y repitiendo estas palabras que hace 20 años yo hice en mi vida y que hasta el sol de hoy no me arrepiento para nada. Tener a Dios es lo mejor que me ha sucedido. Mucha gente, el encontrarse con Dios es lo mejor que le ha sucedido. Y hoy te tocó a ti. Solamente di conmigo: Señor Jesús, mi vida está una media volteada. Dile a Dios, sé sincero con Él. Tengo mi vida devastada. Dejé a mi esposa, mi familia está destruida. No sé cómo te encuentres, pero en este momento dile a Dios, te necesito. Tengo un fuego aquí dentro de mí que me revuelve mi alma y me hace sentir triste, enojado, sufro de ira, tengo rabia, tengo enojo. Hay una ruina muy grande dentro de mí. Soy un mal papá, soy una mala persona.
lo que tú le quieras decir al Señor en este momento, pero dile: Señor, te necesito. Necesito que me ayudes a entrar dentro de mí y me des la oportunidad para cambiar y la oportunidad para empezar de nuevo al lado de los seres que amo. Ayúdeme, permíteme reconstruir la vida de mi hijo. Permíteme reconstruir la vida de mi esposa. Mamá, levántate y dile al Señor hoy: Señor, permíteme reconstruir lo que un día con tanta amargura yo dañé. Y comiences allí donde estás a decirles a Jesús: gracias, gracias te doy. En el nombre de Cristo Jesús, te recibo en mi corazón. Y te doy gracias. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y toda la iglesia levanta sus manos. Y comienza allí a decirle al Señor: Señor, vamos a reconocer. Vamos a reconocer que necesitamos una reconstrucción en nuestras casas, en nuestra familia. Que vamos a hacer así como hizo Israel. Se regresó y estaba impactado. No tenía nada para comenzar, pero Dios no lo abandonó. Y en esa búsqueda, Dios le proveyó todo lo que necesitaba. Te vas a poder levantar, mujer. Mujer que me miras y que estás allí llorando y que estás allí devastada. Te quiero decir algo. Vuélvete a levantar. Vuélvete a creer. Has estado a punto de no continuar. Estás a punto de dejarlo todo. Pero te quiero decir algo. Sigue, continúa, no te desmayes. Puedes invocar a tu Dios y Dios te puede salvar. Puedes entrar en la presencia del Señor y Dios te puede salvar. Comienza a adorar al Señor. Familias completas, adoren a Dios. Es tiempo de poner manos a la obra. Vamos, mujeres, vamos a trabajar. Seamos esforzadas, seamos valientes. Hombres, seamos esforzados, seamos valientes. Vamos a trabajar, manos a la obra. El mundo no se ha acabado hoy y no sé si se acaba mañana, pero hoy comienza a reconstruir con los pedazos que te queden. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Gracias por quedarte hasta el final. Hemos terminado nuestra serie El Regreso, pero esto no es todo, iglesia, porque la semana que viene tenemos algo demasiado bueno preparado para ti. Así que prepárate, invita a todos tus amigos y allí donde estás, si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas. También a que nos sigas en nuestras redes sociales. Recuerda, la Iglesia Príncipe de Paz está para ti.